el pedido de manera informática, va a saber cuántos kilos de harina necesita, cuántas truchas necesita, ¿verdad? Y al fin del mes, con esta herramienta, al fin del mes tú vas a saber si el cocinero no gastó demasiado trucha o demasiado harina, ¿verdad? Además, algunos restaurantes trabajan con un sistema de beeper. Tienen un beeper que queda en su cinturón y de manera que el chef puede llamar a un mesero y el mesero entiende, porque hay una vibración, lo que quiere el chef. Puede ser, hay 5 o 6 mensajes diferentes, vibraciones diferentes. Puede ser, tú tienes que venir a la cocina o tú te estás equivocado, acaba de no hacer lo que va a hacer, porque tú estás equivocado, yo me di cuenta, pero ya tú estaba demasiado tarde, tú salí de la cocina. Otra herramienta, la gente no le gusta mucho al fin de una cena, no, es que escribir un comentario sobre es bueno o es malo, ¿verdad? Porque no le gustan hacer eso, se queda con su novia y no va a perder tiempo a hacer eso. Entonces, es muy falso tener comentarios de los clientes en hoteles y en restaurantes porque los comentarios son los comentarios malos. Es decir, el cliente que no está contento, él va a pedir el comentario y va a llenarlo y mandarlo al director del hotel. Pero la mayoría de la gente que son felices no lo hacen. Entonces el director del hotel solamente recibe comentarios malos, ¿verdad? Y no, eso no es bueno para estadísticas porque significa nada, ¿verdad? Tenemos un gran problema en Francia, me parece tal vez que ustedes también, con TripAdvisor. No sé si tienen este problema ustedes. Es decir, que hay gente que se ponen después de 10 o 15 respuestas como embarrador TripAdvisor, ¿verdad? Y al momento entran en el restaurante y te dicen, yo soy un embarrador TripAdvisor, entonces si tú no me das algo gratis, te pongo un comentario malo, ¿eh? Qué feo. Aquí se pueden ver una cosa también que no cuesta mucho por un restaurante que no ayuda en el caso de tener un restaurante chiquito porque el maître o el mesero va a ver todo lo que pasa en las mesas, pero de vez en cuando hay restaurantes grandes con más de 100 o 200 personas y con varios niveles, ¿verdad? Algunas piezas, jardines, es decir, un restaurante hecho con varios pisos. Entonces el maître no puede ver lo que pasa sobre las mesas. Y como la comanda es informática, es decir, hecha con un teléfono o otro tipo, un iPad, por ejemplo, el computador va a saber cuándo salió la comida de la cocina, porque el chef tiene también que decir sobre su computadora, ya sale la mesa una en la entrada. Y como la computadora lo sabe, te pone colores a las mesas para decir, esta mesa puede ser descontenta, porque el tiempo dentro de la entrada y del plato fuerte es demasiado largo, ¿verdad? Y se puede ver sobre este dibujo, ¿verdad? Que esta mesa con 2 personas y la otra al lado con 2 personas puede ser descontentos, porque se adelantó demasiado la comida. Entonces, en este caso, el dueño del restaurante, o el capitán de mesero, o el maître, va a decir al mesero, cuidado estas 2 mesas, que es posible que están descontentos. Puede ser que no, porque están hablando, ¿verdad? Pero puede ser que sí. Es una mapa dinámica, se llama. A ver, la corrida me parece una de las cosas más importantes y la despedida también, ¿verdad? La corrida al teléfono, eso se trabaja.
Y tenemos un sistema informático en Francia, pues en todos los países, que se llama el Cardex. Es un poco peligroso herramienta de gestión y tenemos una parte del gobierno que mira lo que estamos haciendo utilizando este sistema. ¿Por qué es peligroso? Porque vamos a tener informaciones privadas sobre la gente, ¿verdad? Por ejemplo, el señor nos llama a reservar una mesa y con preguntas y poniendo su nombre en la computadora, vamos a saber si él ordenó un vino y cuál vino ordenó él la última vez que él vino, ¿verdad? ¿Con quién vino él? Puede ser con su esposa, pero puede ser con su amante, ¿ya? Entonces, las informaciones que están en la computadora son informaciones que no pueden sacar del restaurante, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que yo lo diré ayer, ¿verdad? Que somos como en un centro médico donde hay un secreto profesional sobre lo que pasa en el hotel o en el restaurante, ¿verdad? La corrida para la llegada de los clientes, es decir, que este sistema va a imprimir una página cada día a las 10 y esta página, con informaciones privadas sobre la gente, le va a entregar al mesero. Y el mesero, en vez de no saber nada sobre nosotros, ¿verdad?, va a saber quiénes son. Es decir, este señor viene con su amante, cuidado en no decir ninguna cosa mala, fea, porque tú vas a hacer un error. Este señor le gusta mucho este vino, entonces tú puedes decir, señor, ¿quieren la misma botella que la última vez? ¿Verdad? Y eso es completamente falso, es solamente informática. Y ser capaz de decir algo en todas las lenguas extranjeras también es muy importante. Mis alumnos lo saben, no saben hablar en los otros idiomas, pero saben decir en todas las lenguas, sí, algunas palabras, buen provecho, hello, este tipo de cosas. 2 o 3 palabras en cada lengua. La acogida a los niños es importantísimo. Es decir, que cuando nosotros hablamos ayer de las películas de Disney, Up, ¿verdad? ¿Se recuerda? Up. Que nosotros tenemos que tener en cuenta que un niño chiquito no puede físicamente aguantar más de 1 hora en la mesa. Es imposible, no es la culpa de él, es que es un niño. Y a mí no me gusta mucho el sistema gringo, podemos hablar mal de los gringos aquí, sí, sí. Que es de dar 3 colores, ¿verdad? Crayola, para solamente devorar. Para mí no es una cosa profesional en un restaurante gastronómico. Tenemos que utilizar los artes de la mesa, es decir, las cosas que están sobre la mesa, para tratar de entretener el niño, ¿verdad? Le presta al niño esta cuchara, ¿verdad? Su cuchara. ¿Y usted, por favor, viene aquí? Por favor, adelante. ¿Okay? Entonces le va a enseñar al niño a hacer un doblaje de servilleta. A ver, pone su dedo aquí. Muy bien. Y yo tengo niños que venían en mi restaurante y después desmonta el doblaje a sus amigos y son clientes de mi restaurante porque yo hice algo para ellos y no son acostumbrados a que el restaurante hace algo para los niños. Ponga su dedo aquí. Muy bien. Entonces es muy fácil y cada niño de 5 años es capaz de hacer eso.